¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la 10ª emisión del programa Blend and Remix, 10ª emisión ya, estamos aquí ya para transmitir. Vamos a tocar un tema interesante el día de hoy, que es a raíz de todo lo que lo que conlleva el rostro, la estructura física, los elementos que conforman nuestro rostro. Y bueno, tenemos invitados el día de hoy. En nuestra 10ª emisión vamos a hablar acerca de la psicología del rostro y la fisiognomía. Bueno, vamos a hablar también qué es la ciencia de la expresión, el rostro ideal, el carácter y sus 8 grupos y las emociones, gesticulaciones y lenguaje kinésico. Igualmente, bueno, vamos a irlo a desarrollar a manera de plática y posteriormente vamos a meter un poquito, a tocar el tema de una tira cómica que es muy ya de antaño, bueno, es de la generación del siglo XX, que es en este caso Condorito. Les voy a presentar primeramente a mis invitados. Tenemos a la autora licenciada Marina Pombar. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina, por acudir. Ella nos va a ayudar a desarrollar el tema de psicología del rostro y bueno, todo lo que conjuga este tema. Y también tenemos a su esposo, el señor Alejandro Flores Pinto. Por favor, muchísimas gracias. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Saludos a todos. Él es antropólogo, escritor e historietista. Él contribuye en el guión de la tira cómica Condorito. Perfecto, muchísimas gracias. Este es nuestro programa para el día de hoy, va a estar interesante, no dejen de sintonizarnos. Les agradecemos mucho que estén en esta 10ª emisión. Igualmente, bueno, vamos a estar al pendiente de sus comentarios ahí en la caja de texto de la cuenta. Si gustan comentar, hacer preguntas acerca del tema, aquí nuestros invitados, bueno, saben más del tema que un servidor. Un servidor nada más es un poquito de la idea, ¿no? Del guión que tenemos aquí preparado para el programa del día de hoy. Sus likes también son importantes, recuerden. Y bueno, nuestro programa en vivo queda grabado en la cuenta de Somos Live y en Facebook y también en YouTube y en Twitter para que nos puedan seguir. Bueno, pues iniciamos principalmente con la biografía de nuestra invitada, Marina. Es licenciada con 3 diplomados en teoría del delito, perito en documentos cuestionados y aproximación criminalística de asesinos en serie. Exactamente, fisiognomismo y psicografología. Y bueno, fuiste ponente y conferencista en el Congreso Nacional de Psicografología, Superación Integral de la Mujer, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Universidad Autónoma de Guadalajara y el 5º Congreso Nacional de Psicografología. Igualmente es expositora a nivel nacional e internacional de su escultura como tal. No sé si nos quieras platicar aquí Marina. Tenemos el tema de la psicología del rostro. Tenemos que, bueno, es un estudio que se encarga de la observación y la interpretación de los rasgos faciales, cuya finalidad es saber cuáles son las fortalezas, debilidades para alguien y así trabajar en ellas. Igualmente, bueno, el rostro de una persona nos indica mucho de su personalidad, de su carácter, sus afines, su estilo de vida, sus vivencias pasadas, porque bueno, sabemos que claro, todo rasgo genera una vivencia ya experimentada y bueno, descubrir cómo nos perciben también los demás, ¿no? Ante un desarrollo personal. Igualmente, bueno, algunas cualidades, modificar aspectos a lo mejor no negativos, pero sí que necesitan reforzarse o ser corregidos. Igualmente, bueno, mejorar las relaciones familiares, emocionales, laborales. Ahí no sé qué nos puedes tú comentar acerca de la psicología del rostro. Sí, para mí es muy importante que ustedes sepan qué es, ¿no? Porque después la gente piensa que no, que porque soy Tauro o porque no. Aparte yo he sido entrenadora de físico-constructurismo. Entonces, físico-constructurismo vamos a suponer que voy a entrenar tu bíceps. Yo tengo que saber la anatomía y tengo que saber, por ejemplo, si él levanta el antebrazo, el bíceps es responsable para esta acción. Entonces, si yo te pongo a entrenar el bíceps, este bíceps va a crecer no mañana, pero dentro de un mes y medio más o menos se va a ver. Si lo dejas, vamos a suponer que llega Navidad, dice, ay, ya se me olvidó y ya no quiero entrenar. El músculo se baja otra vez. Entonces, esto es importante que ustedes sepan, es igual los rostros. El rostro está lleno de músculos, entonces es mucho la parte inconsciente, que vamos a suponer que tú estás leyendo y hay algo y dices, ay,
sigues leyendo, tú no sabes qué es tu rostro cuando estás leyendo. Y entonces esos músculos también van a ir creciendo y vas a tener ciertas líneas. Entonces esas líneas, yo no digo ya arrugas, son líneas de expresión. Claro. Que esas líneas de expresión, vamos a suponer que tienes, por ejemplo, una línea aquí en el medio, una alta aquí, habla de una persona tipo impulsivo, pero también es una persona luchona. Y vamos a suponer que sales y estás siempre con esta línea y te das cuenta que tú eres muy agresivo o impulsivo. Tú cambias, tú eres por fuera lo que eres por dentro. Claro. Eres por dentro lo que eres por fuera. Entonces esas líneas se pueden ir bajando y se van cambiando. Entonces no porque hoy eres así, en 2 años eres igual. No. Vamos cambiando. Siempre vamos en un cambio a manera personal, vaya, dependiendo las vivencias, o sea, no somos los mismos que hace 10 años quizás, claro, ¿no? Cada 10 años sabemos que, bueno, hay una etapa, un cambio generacional orgánico también dentro de nuestro interior, y bueno, sabemos que eso también evoluciona y bueno, trae ciertos aspectos físicos en los que podemos dar nota, darnos a conocer. Igualmente, bueno, ahí ya podríamos tocar que es la ciencia, se considera a la fisiognomía como una ciencia de la expresión, que igualmente, bueno, es descrito como la acción de juntar al mundo interior con el exterior para involucrarse, o es las afecciones que tiene el ser humano con relación a la forma del cuerpo. No sé, ahí de la fisiognomía, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, la fisionomía es la palabra original de los tiempos de los griegos, es la palabra ficcionomía. Y ya de ahí se ha ido cambiando. Tú hiciste un estudio con la ciencia de la... Sí, que la ficción... A ver, cuando la gente se encuentra con alguien siempre tiende a juzgarlo. Cuando alguien entra por una puerta sin conocerlo, uno piensa que es alguien desagradable, simpático, tímido, cosas así. Entonces la fisionomía representa una especialización de esas observaciones que automáticamente hace todo el mundo. Hay gente que empezó a estudiarlo y ya a partir de los años 60 se empezó a incorporar en algunos estudios científicos, sobre todo de psicología social. Entonces partió, como digo, por esa acción refleja de calificar a la gente por la cara que tiene, de simpático, de antipático, de lo que sea, y después se ha especializado con estudios donde le muestran, por ejemplo, a las personas unas fotografías de personas que no conoce, y estas personas que están en el estudio dicen, me parece que es así o así. Entonces después se comprueba si acertaron o no, mirando las fotografías de desconocidos, si efectivamente tienen o no esas características. Exactamente, lo que menciona Alejandro, bueno, es un punto importante, y bueno, yo creo que aquí en México tendemos mucho a hacer eso. Vemos el rostro de alguien o cierta actitud y bueno, luego a predeterminar o prejuzgar a la persona, ¿no? Siendo que no la hemos tratado y no sabemos ni cómo se llama. Entonces, es algo que aquí en México desafortunadamente tenemos, desafortunadamente porque no es un hábito bueno, claro, siempre es dejarlo a un criterio, ¿no? Un criterio de tratar a las personas, saludarse, simplemente en un saludo, en un buenos días, buenas tardes, y la forma de cómo se expresa uno. Si lo ve uno de arriba abajo, bueno, pues también que espera uno de esa persona, ¿no? Desafortunadamente así hay casos, pero bueno, aquí Alejandro lo que nos dice, bueno, sí, hay desde milenios atrás, bueno, se han tenido estudios. Tenemos el dato que, bueno, las corrientes filosóficas, primeramente, bueno, por el Egipto del Antiguo, y posteriormente con Aristóteles, Pitágoras y Sócrates, que bueno, empezaron a crear un poquito de paralelismos entre el comportamiento o el carácter animal y el carácter humano. Igualmente, bueno, ahí se empezó a distinguir que existen ciertos criterios entre el cerebro, la mente de un enfermo mental y de un criminal, o sea, sí hay mucha discrepancia. No todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas capacidades o proyecciones, y bueno, es de ahí que se derivan estos estudios, como nos comentaba Alejandro. Y en el siglo XIX también había un señor que decía que por la cara se podía conocer a un delincuente, un estudio muy famoso, pero que ha sido desvirtuado por las interpretaciones más modernas. Sí, porque vamos a suponer
que tú eres un delincuente. Tú tienes cierta manera de pensar y de actuar y esos músculos van a trabajar, ¿no? Ok, vamos a suponer que yo soy gente de seguridad, porque eso tuve un grupo de un banco de seguridad y tú comparabas este rostro con los delincuentes y tenían muchas cosas igual. ¿Por qué? Porque de seguridad tiene que pensar cómo piensa un delincuente, porque si no, él está soñando por acá. Entonces, él tiene que pensar y ahí se le va formando también esos líneas o ciertas, por ejemplo, los chipotitos que aquí arriba. Los rasgos faciales, como dice tu libro. Sí, aquí están rasgos faciales y personalidad, que este es el nuevo ahora. Y estos chipotitos que se forman, yo le llamo chipotitos, trato de ser muy... Eso ya no es tan científico. Coloquial. Sí. Coloquial. Y eso es, esa actitud como un poco agresivo y voy a cruzar la calle y tengo que ver. Hay una circulación sanguínea que hace que estos músculos aquí se muevan y está como hacia afuera. Eso lo ves mucho, y más aquí en el DF, lo ves mucho también en delincuentes. Y el de Chile dice, no se ve. Y en San Diego, yo he ido a San Diego y estudio, siempre estoy viendo la sociedad, a ver, tampoco se ve, ¿no? Pero aquí la gente está más como en espera de cualquier cosa, alerta. Defensiva, como comentábamos. Sí, es que es un rasgo característico de ciertas esquemas o de ciertos emociones o sentimientos que empezamos a generar. Ahí igualmente en el libro se contiene lo que nos comentabas, ¿no? Lo que sentimos, lo que pensamos, bueno, es lo que expresamos también, ¿no? No nada más somos una máscara, una cara bonita, una cara fea, claro. O sea, todo tiene un contexto, tiene un porqué de esta situación. Y nada es, porque la gente piensa, nada es malo. O sea, yo puedo tener una colección de armamento, pero es una colección, me encanta y lo tengo como colección. O yo puedo tener, la parte mala es usar esas armas para matar gente. Entonces, depende de cómo usas esa actitud o como... Sí. Así como una persona puede ser agresiva y andar atacando a otros, y otro es un agresivo hombre de negocios que le permite destacar quizás de buena manera en el mundo de las empresas. Sí, exactamente, o sea, usar esos a lo mejor elementos, esos herramientas como para... Bueno, sabemos que debemos de tener nuestros conocimientos y nuestras herramientas para un fin común, bien, para un bien. Si las usamos para un mal, bueno, pues ya está un poquito desvirtuado de lo que realmente es la esencia de esas cosas, de esos objetos. Igualmente, bueno, sería cuestión de irlo enfocando. Tenemos también un poquito acerca de un tema que, bueno, un punto que venía en el libro, que habla acerca del rostro ideal. El rostro ideal, bueno, sabemos que es... no sé, Marina, cómo lo podemos tomar como un decir, es una faceta. Bueno, sabemos que son músculos faciales que, bueno, conciben la expresión desde la herencia, el temperamento y el carácter de cada uno y las vivencias o experiencias. Ahí también trabajamos o proyectamos a lo que nos dedicamos o, bueno, la profesión que tenemos. Aquí, ¿cómo nos explicarías qué es el rostro ideal? Es que el rostro ideal en los años por ahí de 50 o 40, no me acuerdo bien, era el rostro ideal de la mujer, del hombre, y había como un modelo de hombre, estereotipo, sí. Y eso yo te puedo decir a ti, a ver, ¿cuál es tu rostro ideal? Tú puedes escoger aquella, él puede escoger aquella, para cada quien tiene una idea o un gusto de que para ti es el rostro ideal. Entonces, un rostro ideal, dentro de la fisionomía, una de las cosas que hacen es, pues se divide el rostro, ¿no? Sí. El rostro se divide en tres. Entonces, es de aquí, que si tú te tocas aquí, hay como un huequito, ¿no? Aquí arriba, aquí. Muy bien. ¿Sí? Entonces, de acá a acá, entonces lo mides. Entrecejo. Entrecejo. Y de entrecejo a la nasal, no la punta de la nariz. Es otra medida, y de aquí a acá es otra. Entonces hay personas que están exacto en estas, y hay personas proporcionales. Y hay la parte, aquí se llama la parte cerebral, no tiene que ser inteligencia,
Es, por ejemplo, estás en la calle y vas a cruzar, entonces primero ves, o sea, usas la parte cerebral. Esta es la parte emocional y aquí es la parte instintivo. Entonces, si tú tienes, vamos a suponer, un hermano y tiene esta parte muy notable, que es la parte emocional, tienes que saber cómo le vas a decir las cosas, porque él es muy delicado y va a tomar las cosas, le va a doler, en fin. Entonces, el rostro se divide en 3. Y a veces son bastante desproporcionados, porque hay gente que tiene muy alto la frente, por decirlo. Saliente. Sí. Cosa que han tomado los historietistas, porque cuando hacen personajes, si los auditores se fijarán que estos Superman, Batman y todo eso tienen una mandíbula muy grande, una mandíbula cuadrada y muy sobresaliente. Claro. Y Marina puede comentar un poco qué pasa con la gente que tiene en la vida real la mandíbula. Sí, porque acá este músculo, aquí puede crecer y se va hacia el frente. Entonces hay personas que con esto pueden ser muy agresivos, aguerridos en un momento dado, y haces así, entonces este músculo va a crecer y puede ser que alargues más. Ándale. Claro, o sea, a lo mejor es un símbolo de lucha, ándale, sí. De enfrentamiento. Claro, ¿no? de hecho, los luchadores y deportistas a veces tienen más grande acá. Sí. Entonces de ahí sacaron la idea a los creadores de estos superhéroes, de que les tengan la mandíbula a veces ridículamente grande. Sí, ahí es un dato importante, es un dato curioso, porque bueno, sí, como bien lo comenta Alejandro, sí, bueno, al menos el Superman que a mí me tocó del siglo pasado, bueno, somos del siglo pasado, sí era la caricatura, era igual Batman igual, bueno, el Hombre Araña, no, pero ciertas tiras cómicas. Esos superhéroes típicos, junto con que tengan músculos, también tienen la mandíbula muy desarrollada. Y yo siempre digo, curiosamente los superhéroes no atrapan malos a mordiscos, pero igual tienen la mandíbula grande, porque los historietistas, los que estudian la anatomía aplicada al dibujo, se han fijado que los atletas, la gente que desarrolla mucho la parte física, o la gente que tiene dotes de mando y es muy activa, tiende, no todos obviamente, pero tiende a tener la parte de abajo de la cara más grande. Más desarrollada. Sí. Ahí podríamos anclar la situación del carácter con cada... bueno, en este caso, como decimos, la mandíbula o la barbilla muy desarrollada hacia adelante, ahí podría aplicarse un poco el carácter, que bueno, sabemos que el carácter es la forma de expresar o la manera de reaccionar a ciertas cosas que la persona tiene en su perfil. Igualmente, bueno, que significa un signo grabado o marca que tenemos cada persona y que está compuesto de una acción recíproca de lo innato y de lo adquirido, dependiendo de la personalidad adquirida de cada persona. Aquí, igualmente, bueno, mencionamos que se divide en 8 grupos, que es apasionado, dinámico, sentimental, nervioso, flemático, realista, apático e indolente. Es igualmente, entonces, el carácter sí influye realmente en nuestra personalidad, en nuestra característica de rostro. Ahí claro, todo, por ejemplo, se ha hecho estudios de gemelos, que son gemelos idénticos. Sí. Pero entonces el gemelo, uno puede tomar las cosas de un modo y otro lo toma de otro. Y ya van creciendo y ves la diferencia que hay entre ellos porque el rostro cambió totalmente. ¿Por qué? Por el carácter que tuvieron. Y ese carácter puede ser cosa en la casa, la manera, quizás la parte afectiva en la casa, o la gente a la calle, el trabajo. Las circunstancias de vida de cada uno, porque a un gemelo puede irle bien, haber concretado sus proyectos, y a otro quizás no le fue tan bien y se enfrentó a otra situación vital. Sí, hay incluso un estudio de unos gemelos que los separaron cuando chicos a distintas familias. Y uno estaba en la parte oeste de Estados Unidos, era el asesino, y el otro del lado oeste era abogado de criminología, que dices lo contrario, y no sé, hasta mucho después se conocieron que eran gemelos. Entonces ahí está todo el cambio del rostro, ¿no? Sí, realmente no, o sea, genéticamente a lo mejor
nacemos o traemos ciertas cualidades, ciertas características, pero sin cambia. embargo, nuestra experiencia de vida, como decía Alejandro, bueno, a uno le va, uno viene, a otro no le va tan bien, pero igual eso también influye mucho en nuestras características, y obviamente pues el carácter también de ahí se desarrolla. Agarramos también la parte de las emociones y bueno, ya la gesticulación o el lenguaje kinésico. Ya el lenguaje kinésico a manera de bueno, inicialmente el lenguaje kinésico es todo ese lenguaje que no es de forma verbal, que no es de forma de voz. O sea, lo que hablamos, esto que estamos hablando no es lenguaje kinésico. Sin embargo, todos estos movimientos que estamos haciendo, miradas, es lenguaje kinésico. Es como la forma de interpretarnos cuando no podemos transmitir voz, palabra. A lo mejor las personas que son sordomudas manejan un lenguaje kinésico. Ahí igualmente, bueno, tiene que ver ya con las emociones, las gesticulaciones, que es cuando hablamos, tendemos mucho a hacer gesticulaciones, a lo mejor para intermediar ciertas cosas, o bueno, es también parte de nuestro carácter. Cuando somos fríos, agrios, bueno, tengo mucho una vivencia que me platicaba un maestro de universidad, que me decía que siempre que escribía estaba yo así. O sea, tengo mucho yo ahí está las líneas. Así. Entonces, sí, claro, o sea, sí, yo también las he notado. Me dices que ¿por qué? Le digo, pues es que es lo que me sale del alma, ¿no? Casi, pero es, bueno, él me dijo en psicología de la comunicación, recuerdo la clase, y me dice, es que también tu lenguaje kinésico debes de irlo modificando, porque pues con esa expresión pues van a decir, este muchacho es pesadísimo, ¿no? O sea, tenemos ciertas cosas. Es que eso es la parte inconsciente, como lo que acabas de hacer. Los movimientos también, todos los brazos, todo es inconsciente. Tú puedes, por ejemplo, la mentira, es bien importante esto con la mentira, porque yo te puedo estar hablando, tú me haces una pregunta, mi cerebro del lado izquierdo ya tiene la verdad y tiene que construir la mentira, necesita unos segundos. Entonces tú puedes estar hablando y yo hago así, ahí estoy con unos segundos para la mentira. La otra es el parpadeo, que yo te estoy hablando y estoy así, ese parpadeo también, el que muerdes acá. O echarse hacia atrás en el asiento también indica como que se quiere proteger, o hacer así. Sí, crear una barrera. Bloquearla. Sí, esto es importante que no se haga, ¿no? Porque ahí estás haciendo una barrera. Pero lo que tú acabas de hacer, aparte, te puedo decir, tú eres muy protector con tu gente, tus cosas, no te gusta mucho que la gente se metan en lo tuyo. Sí. Tienes aquí, ahora que hiciste la línea, el gesto, una línea horizontal que se llama pliegue de león. Ese pliegue de león es que si yo ya te conozco, vamos a suponer que soy tu secretaria, no voy a venir a tu escritorio y voy a hacer eso, no. Tengo que respetar todo, preguntarte, porque el pliegue de león te puedes molestar así de pronto y así innatamente da el zarpazo, por así decirlo coloquialmente, ¿no? Sí, son ciertas características que tenemos. Y bueno, aquí, hacemos un poquito al lado la astrología, porque soy de signo Leo, pero no sé que no tiene tanto el peso, la importancia de hacer un signo zodiacal, pero sí forma parte de ciertas facetas que tenemos o de cierta personalidad que llegamos a desarrollar, y más cuando somos jóvenes o vamos creciendo hacia la edad adulta, vamos desarrollando cierto tipo de características, de gestos. La forma de hablar también la modificamos, obviamente, pues, viene de la mente, y de igual forma, el lenguaje kinésico, el lenguaje del cuerpo, vamos desarrollando ciertas actitudes, a lo mejor otras van decayendo, pero es parte de lo que nos decías, ¿no? O sea, podemos realmente analizar o detectar a una persona cuando nos está mintiendo, cuando nos está burlando de nosotros, cuando no quiere que traspasemos esa línea, cuando no le interesa que estemos ahí platicando o haciendo plática de su entorno, de su tema. Entonces son diferentes situaciones. Igualmente, aquí podemos anclar también la anatomía del rostro, que sabemos que está compuesto por 10 sistemas musculares y que aproximadamente a su vez tiene 40 músculos individuales que otorgan flexibilidad y expresividad a nuestro rostro. Ahí va lo que nos comentabas, transverso de nariz, piramidal de la nariz,
orbicular de los labios, succionadores, elevador común de nariz, labio superior, labio inferior, risorios, triangulares de labios, cuadrado de barba. Aquí más o menos que nos puedes comentar, porque sí es un poquito más técnico este tema. Sí, los músculos, tú vas teniendo cierta actitud y vamos a suponer la nariz. La nariz te puede ir creciendo. Si vamos a suponer que eres una persona que no eres tú quieres contratar a alguien que dé una conferencia con gente, y si tienes una persona que la punta cubre un poco acá porque ha crecido, esta persona es más a estar sola, no le gusta tanto estar con mucha gente, que le gusta más trabajar a solas. Pero todo esto crece, la nariz y los labios sí crecen con los años, sí, pero cómo crece es lo importante, ¿no? Quizás se te va haciendo aquí, el labio superior se te va metiendo, este labio superior que se te va metiendo, que eso es muy común, por ejemplo, en el noroeste de Estados Unidos. Ves la gente fría, alejada, son para ellos nada más. Y cuando yo llego a México, veo el mexicano con el labio superior muy frondoso. Y claro. Sí, las personas me invitaban en los pueblos, y yo siempre iba a bucear, a acampar, en fin, y me invitaban al pueblo y vamos a comer aquí, una actitud muy importante, ¿no? Y también el labio, si el labio cae, yo digo que este músculo lo sostiene, y si tú tienes aquí un huequito, vamos a suponer, a ver, préstame aquí, el borrador entra en un huequito acá, esto quiere decir que hay un dolor, algo está cargando esa persona muy fuerte. Pero, y si esto cae más para abajo, es la depresión. Entonces, este sostiene, este cae, y puedes tú detectar si tienes un adolescente, algo está pasando con él, quizás el bullying, ¿no? Claro. Que está sufriendo, ¿no? Claro, sí, ya que es un tema que ya está desafortunadamente ya está muy desarrollado en nuestra sociedad actual. Bueno, ya cada vez, yo recuerdo cuando era niño, o sea, sí había burlas, había apodos quizás, pero ahorita sí ya son cuestiones físicas, sí, cuestiones objetivas, que bueno, a los niños los marca de por vida quizás, o sea, ya genera un trauma, y bueno, obviamente regresamos al tema, esto va haciendo anclajes, por decir así, la boca, la nariz, los gestos, si no se corrigen o no se les da la atención en una etapa como es requerido, bueno, esto va creciendo, pero va creciendo para mal. O sea, debemos de tener a lo mejor ahí un poquito más de conciencia y estar al pendiente, ¿no? De claro, eso rasgos. Es importante dentro de esto, el saber, porque las mamás piensan, no, es mi hijo, yo lo conozco. No es cierto. El niño sale de la casa, cierra la puerta y puede ser totalmente diferente. Que después dice, ay, nunca pensé, no sabía, y que, pues claro, no, tienes que ver qué está pasando con el rostro, ¿no? Exactamente, pensamos que nuestro niño, nuestros hijos no sufren de bullying, ¿no? Y bueno, se da la sorpresa en casos, ¿no? Sí. No, es que él es el que hace el bullying, ¿no? Entonces, nos quedamos sorprendidos porque dices, bueno, pues es que ¿cómo es posible? ¿Cómo es que lo desarrolló este mal hábito, esta mala tendencia, mal hábito, ¿no? Porque pues no debemos de crecer con eso. Pero bueno, vamos a hacer un primer corte musical, un primer corte de información de nuestros patrocinadores y bueno, regresamos aquí para seguir platicando del tema. Regresamos en un momento más, por favor. Okay. Yo
Muchísimas gracias, amigos, ya estamos de regreso de aquí del corte musical, el corte musical con música patrocinada por la estación, por Somos Live, y bueno, continuamos con el programa. Vamos a tocar ahorita el tema ya, bueno, nos vamos a adentrar un poco más a los músculos voluntarios, para que podamos darle seguimiento a esta psicología del rostro. Me comentabas, Marina, entonces que, bueno, sabemos que los músculos voluntarios expresan características de todo tipo que una persona puede tener, a lo mejor como la inteligencia, la torpeza, el carisma, el odio, la sensatez, la deshonestidad, la mentira y bueno, o llegar a ser negociadores. Tenemos que, bueno, son aproximadamente 12 músculos voluntarios, como lo es músculo frontal, orbicular, músculos del rostro, elevador de nariz, músculo cigomático, orbicular de boca, bucinador, macetero, risorios, cigomáticos, el marco óseo, que es, bueno, la estructura, y los receptores. Aquí de forma general o coloquialmente, porque sabemos que es un poquito más técnica toda esta información, ¿qué nos podrías comentar acerca de los músculos? Por ejemplo, el fútbol, el deporte. Vas a ver que la manera que hacen, van a respirar, entonces en la parte nasal se va a abrir un poco más. ¿Por qué? Porque quieres más oxígeno con esta energía. Y también tuve una chica que su hermana estaba ciega, le operaron de los ojos, y ella de qué manera estaba, también así, con la parte orbital para saber por dónde anda y quién eres y todo eso. Entonces ahí está ese tipo de músculo como acá se mueve, ¿no? ¿Cuál otra puedes tú decir? Bueno, que los músculos, como decía al principio, son muchos, están algunos sobrepuestos, uno más cerca de la piel, de la cara, otros más al interior, actúan algunos por sí solos, sino juntos, 2 o 3. Entonces las emociones, las preocupaciones hace que se muevan ciertos músculos. Hay algunos que permanecen sin actividad durante ciertas emociones. Cuando una persona quiere despreciar algo, decir esto es feo, es asqueroso, arrisca la nariz. Entonces quizás no mueve mucho los músculos de la frente, sino que se dedica, el trabajo lo hace más ese músculo que va por los lados de la nariz. Y si la persona es muy despreciativa, quizás se le empieza a marcar un poco y se le puede levantar un poquito el labio superior, así como cuando los perros se enojan. La persona despreciativa, como arrisca la nariz, sube la nariz, también sube un poquito el labio superior. Y hay personas que tienen los labios como un poco levantados, con ese signo como de desprecio, ¿no? Y la ceja, ahora que vi que dijiste desprecio, la ceja la subiste los dos. Se levantaron, en una forma de expresarse. Y yo, mi actitud, yo nada más ¿qué? Una ceja, no puedo subir esta, nada más es esta. A ver, ¿tú cuál puedes subir los dos? ¿Una? Sí, siempre tendemos a sí, pero una y una puedes subir, ¿no? ¿Cómo dijo? ¿Una sola? Sí. ¿Una sola? No. Sí, una sola, bueno, creo que no me he visto en espejo, pero sí tengo ciertas gesticulaciones, pero sí, mi cara, me dicen en específico un ejemplo personal, mis amigos, mi familia que me conocen me dicen, es que tú no puedes ocultar lo que sientes y lo que piensas. Si alguien te cae mal, lo expresas en la cara. Si estás triste, lo expresas. Si estás así que te contienes, lo expresas. O sea, no puedes ocultar. Digo, bueno, pues es que pues no soy hipócrita, ¿no? Pero, o sea, finalmente es algo que llegamos a desarrollar y a lo mejor no controlamos porque no estamos frente a un espejo todo el tiempo. Digo, tampoco es que sea uno egoísta de estar mirándose, porque pues tampoco es uno princesa, ¿no? Pero sí es ciertas cosas que, o sea, sentimos, tenemos las emociones y no lo ocultamos, o sea, realmente no. Y ahora que estás hablando, porque esto, cuando uno está hablando con alguien, es cuando estás observando. Tú tienes, por ejemplo, encima de la ceja, una línea, o sea, esta línea de acá y esta línea de acá. Esto habla de una persona tipo investigadora, lees, ese músculo, se hace esa línea acá, y tú ahora que estabas hablando, te lo estoy viendo. Entonces, cuando uno hace un perfil, eso es importante observar qué líneas están. Entonces, muchísimas gracias. Pues ya aquí Marina ya me dio un aplauso, una porra para seguir con el programa. Así le comentaba aquí a nuestros invitados que bueno, todo esto tiene una previa investigación, porque bueno, imagínense, si nada más viene uno de que bueno, pues es que yo sé que esto ya es así y así,
no, pues ¿cuándo? ¿No? O sea, no llegamos a ningún punto. Entonces realmente hay que ir dando pautas, hay que ir investigando. Digo, siempre es para un enriquecimiento general cultural, ¿no? Y hablar de estos temas en específico. Este tema a mí me llamó la atención, o bueno, nos llamó la atención en la producción también, porque bueno, es algo que no en nuestro país no es muy conocido, no es muy manejado. Sí, eso es algo en Argentina, en Barcelona, y en Estados Unidos, por ejemplo, en New Jersey, ahí incluso con la FBI se trabaja. Aquí yo he estado, incluso en la presidencia, he estado en por ejemplo, OCESA, y las personas que tienen que estar con la gente que son, vamos a decir, seguridad, no tienen idea de todo lo que está pasando, la mentira. México todavía está algo atrasado en todo esto, ¿no? En este tipo de estudio. Sí, realmente es un tema, es un tipo de estudio, como bien lo menciona Marina, que no, o sea, casi podremos decirlo, no sé si me lo permites, a lo mejor estamos en pañales, ¿no? Porque realmente no tenemos esa cultura, la conciencia de proyectar o de tener perspectivas más allá de pues unos simples pestañitas, unos simples ojitos, o sea, realmente tener el análisis y el saber el porqué de las cosas, ¿no? Nada más son porque están. Porque había una empresa que querían contratar lo más económico una chica para la recepción. La recepción, en esa compañía entran muchos ejecutivos extranjeros, ¿no? Entonces ella, le daban un entrenamiento, pero ella estaba mal, la tuvieron que correr, hicieron 2 veces, contrataron a la chica, la tuvieron que correr, entonces la empresa gasta en contratar, en entrenar y en correr y el tiempo de conseguir otro. Y ya que ellos tomaron el curso de todo esto, ya la señora que tienen ahora ya tiene más de 10 años ahí. Que dices, ella sirve para eso, es bueno para eso, es bueno para tratar a la gente. Exactamente, estas técnicas, esta ciencia de la expresión la podemos transmitir, la podemos proyectar también hacia el campo de recursos humanos. Claro. Porque desgraciadamente, y digo, soy partícipe de esta opinión, me ha tocado que tengo en mis trabajos anteriores, compañeros de trabajo, se tienden es que es una cara bonita, que sea un edecán, es que es un rostro casi perfecto, que sea recepcionista, o sea, tiene más cualidades la persona, ¿no? Muchas veces, desgraciadamente, también aquí en el país, de que es recepcionista, tiene que ser mujer. Sí. Oye, somos 2 géneros, ¿no? O sea, ¿por qué también los hombres no pueden proyectar eso? Claro. Siendo que el hombre también tiene capacidades, como todo, en igualdad, y mujer y hombre. Entonces, esto lo podemos proyectar más a la proyección, al campo de recursos humanos, para empezar a estudiar ciertas características. En una entrevista, en un desarrollo ya cara a cara, bueno, sabemos que si nos están mintiendo, como decía Marina, si están echándole un poquito más de su cosecha, las perspectivas que tienen de parpadear, están pensando qué decir. O sea, una entrevista es difícil, sí, el trato con la persona, el ser humano es complicado, sin embargo hay métodos y hay alternativas o canales de comunicación donde se puede realmente establecer un contacto, ¿no? Sabemos que, bueno, el canal es emisor, mensaje y receptor, pero bueno, siempre es válido tener este tipo de herramientas a nuestra mano, y bueno, si tenemos los conocimientos, pues aplicarlos para que podamos desarrollarlos. Bueno, aquí retomamos un poquito, nos comentabas hace ratito de las zonas básicas del rostro, o la división que tenemos en el rostro. La zona cerebral, que bueno, es la parte alta de la cara, y refleja actividades y necesidades del intelecto. La zona afectiva, bueno, que es la parte media de la cara, que son pómulos y hueso de la nariz, como bien me indicabas, y refleja un poquito la vida afectiva y social de los sentimientos y las emociones. Y zona instintiva, que es la parte inferior de la cara, mandíbulas, barbilla, refleja el materialismo, la resistencia física y un poco de la sexualidad. ¿Qué nos puedes compartir ahí? Sí, la parte inferior, que muchas personas las tienen más grandes. Esa persona va a ser más instintiva. Vamos a suponer que estás manejando el coche y te metiste, ¿no? Esta persona sí puede salir y te busca. Va a ser la parte agresiva primero, y quizás después viene la parte sentimental, y después tú piensas, ay, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Sí. Claro. Entonces ahí hay personas que
como digo, la parte cerebral, como el doctor Erquizo Mauchan, el síndrome Mauchan. Ah, sí, era de apellido Asher, Richard Asher. Ajá. Casi suegro de Paul McCartney, porque la hija de él era novia de Paul McCartney. Sí. ¿Qué tal? Un dato tenía un cerebro muy, muy alto. Y después se suicidó el señor de un disparo al corazón. Pero tenía una parte de acá, incluso hay, el otro día no me acuerdo el nombre, un investigador de criminología en Estados Unidos, la tiene así de grande, ¿no? Entonces él primero piensa, hace, y quizás después entra la acción. Ahora, lo que dices de sexual, el labio es inferior, el labio que sea un poco más grueso, habla de la parte sexual, sensual de la persona. Y, por ejemplo, eso lo ves mucho dentro de la raza negra, por ejemplo, los labios muy fuertes, que en Estados Unidos, cuando a mí me tocó, no era que podías bailar, era bueno, en el Motown Sound, que era la música negra, y no veas, porque ellos eran más pasionales y se movían, y entonces era como que no, los adolescentes no podían estar viendo eso por el labio, y son personas con más sensuales en ese sentido. O sea, realmente como decíamos, un lenguaje kinésico incitaba algo, ese tipo de prominencia en el labio inferior. Por eso es que, bueno, a lo mejor antes estaba seccionada la música para negros y la música, bueno, que se difundió mucho el blues, el soul, el jazz. El rock. El rock, exactamente. Entonces ahí como que sí estaba antes, en el siglo pasado muy esquematizado, muy segmentado para no incitar cierto tipo de cosas. Sí, son detalles que, bueno, realmente sabemos que, bueno, no tenemos el conocimiento pleno, pero bueno, sin embargo, si nos ponemos a investigar, y bueno, tenemos a un especialista aquí como Marina y su esposo, bueno, sabemos que podemos llegar a conocer, a tener cierto conocimiento y bueno, cómo manejar este tipo de herramientas. Igualmente la forma del rostro también tiene que ver en este aspecto. Sí. Sería, bueno, triangular invertido, ovalado, cuadrado y redondo. Aquí más o menos, ¿qué nos podrías comentar? Sí, el rostro tipo ovalado, ese tipo de persona trae en la mente algo, es más creativo en un momento dado. No tiene que ser creativo del arte, puede ser en el negocio, que yo te contrato y tú me vienes con nuevas ideas y podemos hacer esto y lo otro. Entonces ese rostro ovalado puede ser también, a veces hay una combinación, puede ser un rostro también tipo cuadrado, que aquí sacas un cuadrado, esa persona es más organizado, quiere todo en lo suyo. Por ejemplo, la señora que le secuestraron el hijo, que ella ahora está en lo que es la política de cosas de secuestros, ella le puede sacar... Miranda de Wallace. Ándale, Wallace. A ella le puede sacar 3 estilos de rostro. Ella es creativa, o sea, también ha sido muy organizada, tuvo su negocio, y también rectangular. Rectangular es largo. Eso se ve quizás un poco más en el hombre porque entra ahí la hormona testosterona. Y el rostro redondo, de ahí sí es la única que se divide un poco. Rostro redondo en el hombre es un poco más agresivo, aguerrido. En la mujer, como aquí en México mucha de la indígena tiene ese tipo, es más sutil, y lo que usted mande, lo que usted diga. Entonces ahí cambia, pero no es para siempre. Tú puedes cambiar totalmente, si cambias tu carácter, ese rostro también va a cambiar. Así es. Entonces bueno, aquí podríamos justificar la situación o aterrizar la proyección de que cuando somos adolescentes tenemos un cierto tipo de rostro, y cuando tenemos una edad adulta nos va cambiando. Según, porque vamos a suponer de adolescente, ese triangular invertido, si tú estás deprimido, cansado, el cuerpo cae, ¿no? El músculo cae. Ese triangular invertido, el músculo cae.
Entonces tú puedes tener esa depresión también en el adulto. Entonces quizás este rostro no se te cambia porque esa actitud es igual. Entonces hay que ver qué tipo y cómo estás ahora y cómo estás en un futuro. El análisis por lo general sí se hace a partir de los 18 años más o menos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay algo que se llama foster parents, que quizás te quitaron a ti, tus papás te pusieron en la cárcel, tú quedas solo, y en vez de ponerte en un instituto, a mí me pagan para tenerte en mi casa. El gobierno checa si tengo la recámara, baño, en fin, todo. El gobierno me paga para que yo te cuide, te llevo a la escuela, te traigo, todo eso. Y ya después buscan padres que te van a adoptar. Entonces eres como pasajero por mí. Pero en Estados Unidos era una pareja que tuvieron eran 4 hermanitos, y ellos lo llevaban a la escuela, todo bien, los recogía y los metía en el sótano y los torturaba. Y decían, si tú dices algo, cuidado. Y el gobierno ahí tuvo la culpa, porque en vez de venir y checar cada 8 meses a ver cómo están los niños, los vecinos decían, ¿y estos niños no salen a la calle? No los vemos en la bici. Entonces, por eso, después de un año y cacho, se meten ya el gobierno, encuentran a los niños en el sótano, y el niño de 11 años tenía aquí la yema del dedo. Tú hablas y aquí quepa un huequito, el dedo cabe aquí. Esto aquí abajo, el triangular, todas las líneas que un niño de 11 años no debe de tener. Claro. Y era el sufrimiento que él estaba pasando. Sí, toda esa estadía depresiva, toda esa etapa de la niñez que debió de haber vivido con juegos, con risas, o sea, se estaba pues modificando pues para mal, ¿no? Porque realmente un niño no debería de vivir en esa etapa este tipo de situaciones. Igualmente, entonces es que bueno, hay ciertas cosas que en este caso, como me comentas, de estos niños, a lo mejor cuando son adultos ya generan otro tipo de fisonomía, no sé, ahí como... Sí, ya ahí depende por ejemplo, ya no se supo nada de ese caso, pero ya depende qué actitud ha tomado, quién los adoptó, cómo los trató. El transcurso de su vida. Sí. Exactamente. Sí, el desarrollo de su vida. O sea, somos lo que vivimos, como decíamos en un programa anteriormente, somos lo que comemos, sí, pero también somos lo que vivimos. Y bueno, siempre proyectarnos a lo mejor de manera positiva, de manera creativa, de manera, pues no causar mal, no tampoco estar atrayendo cosas, pensamientos malos o negatividades, malas energías, y bueno, porque de ahí vamos teniendo nosotros un crecimiento, un desarrollo, y bueno, esto también, como mencionamos desde un inicio, nos impacta a nivel rostro, y es cuando a veces, bien decía Alejandro, bueno, vemos a la persona y ay, no, se le ve cara de, o sea, ni tratarlo, ¿no? Ni tratarla, pero bueno, tenemos que equivocarnos también, ¿no? Porque no sabemos realmente cuál es el pasado de esa persona hasta que nos ganamos un poquito la confianza o entablamos conversación y sabemos que, bueno, por todas las situaciones por las que ha pasado realmente, ¿no? Bueno, igualmente vamos ya hacia el tema del análisis del rostro, para el tema es muy amplio, entonces realmente no podemos, por tiempo, no podemos comentar un poquito más a fondo. Sin embargo, bueno, aquí Marina nos está proporcionando, bueno, nos está haciendo la invitación para su libro. No sé si ahí se alcanza a ver. Igualmente, bueno, aquí está todo contenido, está la información que tenemos también como bosquejo de lo que hemos estado platicando con Marina y Alejandro, y bueno, yo creo que sí valdría la pena. Podemos hacer, no sé, un anuncio por ahí, producción de acerca del libro. Nos comentabas que estaba en las librerías. Sí, por ejemplo, El Sótano. Ahí lo encuentras, hay un 19% de descuento o algo así. En Gandhi parece que también, en fin, hay varios lugares que si no lo está, lo pides y ellos te lo pueden conseguir. Sobre todo librerías especializadas en este caso,
porque bueno, sabemos que otra tienda de búhos tiene librería, pero bueno, es como más comercial, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, Librería del Sótano, que es un poquito más específica, la de Franja Amarilla, que sabemos que se dedica a libros, arte y música, y bueno, ahí lo podemos conseguir quizás. Tiene varias sucursales también. Sí, también ya ven que hay ciertos módulos dentro de algunos supermercados, bueno, ahí sí es más comercial, pero bueno, ese fue el pequeño comercial para el libro. Nos enfocamos entonces, como decíamos, análisis del rostro. ¿Qué sería el primer paso? Comenzar un análisis para tener una habilidad al mirar la estructura y los elementos del rostro de una persona para absorber la mayor información posible, sin ejercer lo que decíamos, ¿no? Ningún juicio personal. Visualizar a lo mejor ciertos ángulos, ya sea por medio de fotografías, espejos, como ahorita que estamos sentados, bueno, pues podemos ver los perfiles de nosotros, y cara a perfil, y bueno, los estados de ánimo con los que nos desarrollamos. Igualmente, bueno, sin señalar detalles, o sea, ser un poquito más objetivos, ser profesionales en este caso, sí. Y bueno, identificar las formas básicas. Igual, bueno, aquí podría ser, o sea, sí genera un contexto toda esta observación, desde los elementos como es la frente, el cabello, las cejas, ojos, mejillas, nariz, labios, barbilla, mandíbula, orejas, o sea, ya en general sí, todo tiene una contextualización. Sí, que a veces dentro de los cursos que doy les digo, a ver, tú vas a hacer un análisis de, por decir, su hermana. ¿Nunca la has visto? ¿No la conoces? Ok, ¿qué hay que entregar? Foto de frente, como lo que hacen para cuando inmigración, por ejemplo, foto de frente y ambos perfiles. ¿Por qué ambos? Porque el lado derecho puede estar muy distinto que el lado izquierdo. Claro. Entonces ya con eso tú vas haciendo las medidas, qué tipo de rostro tiene, las cejas, la separación, en fin, vas haciendo todo. Puede ser que tú tardes hora y media o 2 para hacer un análisis, y puede ser que tengas hasta 4 o 5 páginas, y al final haces una conclusión. La conclusión es esos adjetivos que sobresalen más, entonces vas a hacer una conclusión y vas con su hermana y digo, a ver, y ella tiene que decir, ¿te lo confirma o no? Sí, así soy. Y es increíble cómo sin conocer a alguien puedes sacar un 98% de certitud, ¿no? Órale. Sí, los resultados que realmente, o bueno, que son tangibles y que sabemos que esa persona desarrolla o que los tiene desarrollados. Igualmente, bueno, aquí podríamos hacer una diferencia entre un análisis de rostro y una lectura de rostro. O sea, sí hay diferencias entre ambos conceptos. No, o sea, quizás... bueno, al final es el análisis, porque vas a poner todo uno por uno. Y quizás al principio yo te voy a ver y qué es lo que sobresale, ¿no? Entonces esa quizás podemos llamarlo la lectura, a ver, sale esto, ya sé cómo te tengo que tratar, quizás tengo que estar, ok, yo acá, tú ahí, en fin, para saber, y además también el saberse uno, sí. Porque tú puedes, como decía mi mamá, que yo era, ¿qué? Porfiada. Porfiada, esa palabra no se usa aquí en México. Bueno, no la he escuchado. Porfiada. Eso que era porfiada, que era necia, terca, perseverante. Ay, ¿qué tal? No está porfiado. Y siempre era la bronca, que eres muy porfiada y que eso. Y como que hasta que no empecé, que no hice mi análisis, digo, órale, soy súper porfiada. Ahí ya hubo una autoevaluación, sí. Con una retroalimentación. Sí. Supimos el porqué, ¿no? De que te decía en este caso tu mami que, bueno, no eras porfiada porque tienes tu temperamento. Sí, yo quiero algo y hasta que no lo consigo, no paro y ahí está el camino. Y sí, claro, o sea, es la forma de percibir, bueno, de desarrollarnos y de percibir ciertas cosas y hasta lograr un objetivo. O sea, todos tenemos características diferentes, bien sabemos, pero bueno, siempre es válido, ¿no? Autoevaluarse, una introspectiva y bueno,
o sea, aceptar, ¿no? Como somos, las cosas, las cualidades y los errores que, bueno, cada tenemos. De ahí vamos trabajando sobre nuestra personalidad. Vamos a nuestro segundo corte musical, corte de patrocinadores, para continuar con el tema. Y vamos a hablar un poquito también en la siguiente etapa del programa, en el siguiente ingrediente, acerca de todo este contenido de esta psicología, pero ya aplicada a las historietas. Aquí Alejandro nos va a echar una mano. Regresamos en un momento más del corte, por favor. You now have 15 minutes to reach minimum safe distance. Ya no hay más cuando pierdes la razón, obsesionado en el dolor de lo que crees que es amor, y no serán más que historias sin final, más mentiras que inventar, odiseas para hablar que se irán.
Gracias, ya estamos de regreso del corte musical con la música de nuestros patrocinadores para ambientar un poquito más la programación de aquí de Somos Live. Bueno, regresamos con el tema de psicología del rostro, fisiognomía. Bueno, ahorita vamos ya a plantearlo, a proyectarlo ya de lleno a lo que es la comunicación gráfica, lo que son las historietas, todos estos pies de imágenes, bueno, lo que conocemos como las tradicionales tiras cómicas. Y bueno, aquí Alejandro es un poquito más experto en el tema. Me comentaba Alejandro que él está como... Bueno, Condorito nació porque se quería crear un personaje que fuera muy chileno. Porque Walt Disney había hecho una película donde representaba algunos países latinoamericanos, con personajes, animalitos típicos de esos países. Entonces a un dibujante que se llamaba Pepo, se hacía llamar Pepo, René Ríos, dijo que no estaba bien representado Chile en esa película. Entonces dijo, voy a crear un personaje que represente al país, y como allá está la cordillera de los Andes por más de 4.000 kilómetros, y ahí vive el cóndor, entonces Pepo dijo, bueno, el animal que nos representa mejor va a ser el cóndor, que además está en el escudo de Chile. Y así nació Condorito, como alguien que representa a un personaje popular, chileno, de clase baja, quizás un campesino que emigró a un pueblo que se llama Pelotillehue. Y ese esquema, esa forma de ser de Condorito, resultó muy familiar para gente de distintos países de América, y por eso a partir de los años 70 el personaje se internacionalizó con todas sus características originales, aunque sí ahí en Chile dijeron, no lo vamos a hacer que sea tan modesto para que no dé mala imagen, y en los países, en algunos países le cambian algunos términos para adaptarlo al lugar. Exactamente, sí, lo que comentábamos como tropicalización de textos o adecuación a un lenguaje local o nacional. Bueno, aquí la situación con Condorito fue algo curioso, porque bueno, empezó como una historieta cómica chilena, como lo comentó Alejandro, y bueno, René Ríos Boitiger, que bueno, se hacía llamar Pepo, empezó a dibujarlo, a proyectarlo para la década de los 60s. Obviamente hubo publicación de Condoritos numerados, como así lo llamaba él, y la internacionalización fue a partir del año 1974. Igualmente ya para la década de finales de los 70s, en 1977, se empezó a distribuir de forma trimestral en Chile. Y bueno, ya de ahí a la fecha, en 1988 empezó de forma bimestral, y bueno, ya a partir de 2009 en un país en Latinoamérica se empezó a insertar en los periódicos de importancia. Bueno, aquí hablamos de Ecuador y Colombia, en los periódicos de importancia se empezó a insertar. Le comentaba aquí a Marina y a Alejandro que en México, no sé si ustedes recuerden, había una guía de programación que era impresa en un tamaño francés, se llamaba Teleguía. En Teleguía nos ponían programación, nos ponían contenido comercial o de espectáculos, y en páginas centrales o en páginas adyacentes al final venía una pequeña historieta de Condorito. O sea, a lo mejor teníamos la mala idea de que pues Condorito era mexicano, ¿no? Por ciertas características, pero no, es chileno. Sí. Ahí que nos puedes comentar, Alejandro. Bueno, la mala idea también es de Argentina, de Ecuador, de Colombia, porque en cada país hay muchas personas que piensan que es de su respectivo país, y por eso decía yo que la idea de Pepo calzó muy bien con la idiosincrasia latinoamericana. Y Condorito nació el año 49 como una tira cómica que salía en otra revista. O sea, era un solo chiste que salía en una revista que se llamaba OK, una revista de historietas norteamericanas. Entonces Pepo tenía recién creado su cóndor, su Condorito, y lo aceptaron en esa revista, porque él ya era conocido como dibujante humorístico, este señor Pepo. Y a partir de la década del 50 empezó a tener un libro, le llamaban el libro anual de Condorito, porque salía efectivamente a final del año recopilando los chistes que habían salido en la revista OK. Y como decías tú, a partir de los años 60 ya se transformó en una revista, porque este era el formato que tenía Condorito, el libro de los años 50, que aquí está recreado, está hecho con tapas duras, pero este es el Condorito que salía en los años 50, con sus típicos colores
en rojo y negro, que lo mantiene hasta hoy. Cálidos. Sí. Entonces ya empezó a salir cada vez más seguido, y actualmente hay una editorial que saca 4 o 5 Condoritos por mes. Y esta otra editorial lo trabaja como libros, el Condorito en formato libros. Así que se ha ido expandiendo en vez de morir, como ha ocurrido con casi todas las historietas. Condorito ha ido aumentando. Una editorial trabaja las tiras cómicas que mencionabas tú, otro trabaja los chistes quincenales, las revistas quincenales, y esta editorial recopila cosas como libros, incluyendo libros educativos con los personajes. Exactamente, realmente Condorito, bueno, como decía Alejandro, era la identidad de Chile, el cóndor, el condorito, obviamente, ¿no? Como suena. Aquí, bueno, tuvo una faceta, tuvo un nacimiento en 1949, tenemos ese dato aquí también, y bueno, se ha ido reinventando. No ha perdido su esencia, ¿por qué? Porque, bueno, nos mostraba Alejandro que, bueno, todavía mantiene los colores cálidos en las historietas, en los dibujos, y bueno, de ahí hasta nuestros días, y se ha ido renovando, se ha ido resurgiendo. No ha muerto, obviamente, gracias a que, bueno, maneja un lenguaje coloquial. Tenemos que también, bueno, aquí Condorito no maneja un lenguaje obsceno, no maneja un lenguaje en doble está sentido. Prohibido. Exactamente, entonces a lo mejor es un poquito más una proyección noble sobre una tira cómica. Y bueno, a su vez todo este sustento cultural que tiene Condorito hasta nuestros días ha sido reconocido. Aquí en México tenemos el dato que fue reconocido por el Tecnológico de Monterrey por reposicionar de forma exitosa su marca, su identidad, a pesar de toda la mitad del siglo pasado y lo que va de y bueno, es que sigue vivo, ¿no? Desafortunadamente, bueno, René Ríos ya falleció, pero bueno, sigue viva la obra de él. Y bueno, aquí lo que también queremos plasmar o proyectar, bueno, ahí nos echarás un poquito la mano, Marina, aquí Condorito, qué elementos de la psicología del rostro maneja, porque vemos que sí es muy... era por expresiones. Realmente, si Condorito no tuviera líneas de texto, no tuviera globos de texto, o sea, lo podremos interpretar por el lenguaje kinésico que hablábamos, toda esa manera de expresión, de gestos, de cómo está dibujado ahí, no sé qué nos Sí, es increíble, porque yo veo que él se pone a pensar, él saca como 80 distintos al mes, distintos chistes, ¿no? Por decir. Y él hace como un dibujo, un bosquejo, pero lo ves y ya tiene que si la cara triste, que si está enojado, o sea, ya casi no tiene que escribir nada, porque ya lo detectas, ¿no? Entonces, dentro del arte, bueno, yo también con la escultura, dentro de la escultura también, cuando tengo que hacer el rostro de alguien, ahí es importante también estudiar el rostro para que salga esas líneas, que aquí en Condorito es el chiste. Tú ves la página y ves uno enojado, cómo levanta la boca, el otro triste, el otro está como llorando. Entonces, me encanta. Yo no lo conocía, esto de Condorito. Me encanta todo lo que he aprendido de Condorito. Sí, y los que han leído Condorito se acuerdan o se acordarán que de Pepe Cortisona, un personaje que es como un deportista muy musculoso, y si se fijan en la mandíbula grande, incluso en ese dibujo humorístico, porque el cómic tiene un dibujo realista y también tiene un dibujo humorístico de caricaturas, pero en ambos se usa un poco estos principios de la fisionomía, como hacer los héroes, los superhéroes, aparte de la mandíbula grande, muchos tienen el cuello, la nuca recto. Y también la fisionomía es muy importante, ese detalle. Sí, ese recto lo ves en, por ejemplo, la guardia de policía en Nueva York, es muy común. Yo casi te puedo poner una regla así. ¿Y por qué es eso? Porque cuando actúas y haces esto, y si tú haces esto, aprietas, puedes sentir aquí como el músculo hace así, entonces ese músculo va creciendo. Entonces eso lo ves mucho en el militar, lo ves mucho en la policía, ese músculo, y también sí, se acuerdan de personajes como Brick Bradford, por ejemplo, o el mismo Superman,
tienen el cuello muy recto, el cuello y la nuca por detrás, aparte, repito, la famosa mandíbula. Exactamente. Sí, los superhéroes, comentábamos que sí es un estilo, una estructura un poquito más rígida. ¿Por qué? Porque bueno, proyectan valentía, proyectan fuerza, proyectan cierto carácter. Y bueno, aquí Condorito, no sé, a mi parecer, bueno, proyectaba mucho carisma. Realmente, pues sí, era una... pues una cultura sana, ¿no? Una cultura sana que, bueno, yo llegué a verlo en revistas aquí en México. Sin embargo, bueno, no tengo ningún ejemplar, desafortunadamente. Sabía que existía, y cuando podía que mi papá se iba a cortar el cabello o mi mamá al salón de belleza, realmente tenían así como ciertos fascículos, pues, ¿esto qué está haciendo aquí, no? Pero realmente era para que la gente se entretuviera, porque bueno, antes era otro tipo de comunicación gráfica, era otro tipo de proyección, no estábamos tan inducidos a lo electrónico, a las tabletas. Desafortunadamente, bueno, todo eso se ha estado perdiendo, pero bueno, tenemos que todavía hay ciertos vestigios, por así decirlo, de estas historietas. Y bueno, así como Marvel ha recopilado, ha llevado a live action ciertas películas con personajes o superhéroes, bueno, Condorito no pierde la esencia. Aquí también, bueno, podemos mencionar que bueno, era típico de los personajes que se metían o se entrelazaban en situaciones así como vergonzosas o un poquito tontas, por así decirlo. Sí. Y bueno, la onomatopeya del plop siempre terminaba en un plop o exijo una explicación. Claro. Ahí realmente, ¿qué nos podrías comentar acerca de esta característica del plop? El plop, quizás la característica más reconocida, equivale a alguien que se va de espaldas ante la estupidez que dice o hace otra persona. Y para que fuera más sonoro esta ida de espaldas, se inventó el plop. Y hay algunos chistes que por sus características no pueden terminar en plop, entonces de ahí se inventó exijo una explicación. Ese es un final alternativo que se usa quizás en el 1% de los chistes, porque prevalece el plop. Tú decías que Condorito era muy sano, y ahora Condorito Sí, no puede salir fumando. Recordemos que es una reedición del año 55, pero ahora Condorito ya no sale fumando, todos personajes muy sanos. Y una cosa que facilita mucho el inventar chistes para Condorito es que hay muchos personajes que ayudan. Hay un personaje que es un ladrón, uno que es un tonto, uno que es un avaro. Entonces eso ayuda. Si yo necesito hacer un chiste con un ladrón, no hay que inventar el personaje, ya está. El famoso Chacalito. El Chacalito, exactamente. Era un sinfín de personajes. Bueno, ahora con el bosquejo que se trajo para el programa, no recopilé obviamente todos los personajes porque es una lista inmensa, pero se daban, o sea, se rotaban entre ciertas publicaciones. O sea, siempre aparecía algo y lo acomodaban o lo contextualizaban para que pudieran interactuar. Y bueno, fueran situaciones vergonzosas, no perdiendo el humor blanco y la sátira, como mencionábamos, no incluyendo groserías, no incluyendo obscenidades. Y bueno, siempre virar sus personajes de manera a lo mejor un poquito ridícula, a lo mejor un poquito así de, pues es que cómo es posible eso, ¿no? Pero realmente era la cultura, la comedia sana que teníamos en el siglo XX. Y bueno, de ahí es que también implementó ciertos lenguajes Condorito. Tenemos que, bueno, un lenguaje coloquial que usaba en sus cómics era bruto, roto, pelado. O sea, tenía ciertas cosas ciertas técnicas de expresión. Buena esa del roto. En Chile le dicen roto, es una expresión informal para decir mal educado. Entonces, en las antiguas revistas, ya desapareció hace tiempo eso, salía como un graffiti que decía muera el roto Quesada. De hecho, aquí en esto está Condorito escribiéndole en la suela del zapato, dice muera el roto Quesada. Y esa era una broma que hacía Pepo contra alguien que existía en la realidad y que tuvieron como un pequeño altercado por ahí. Se llamaba Washington Quesada. Era un encargado de un casino militar. Entonces, al poner muera el roto Quesada, quería decir muera el maleducado o el ordinario Quesada. Y a su perrito le puso el nombre del señor Washington. De ahí viene el nombre del perro. Sí, exactamente, era el compañero indespegable, bueno, que no se despegaba de Condorito. Y bueno, a lo mejor, bueno, no todos lo recordamos porque, bueno, también hubo otras tendencias, ¿no? A lo mejor como
la pandilla de Peanuts o Cacahuatitos que se conoció aquí en México, Snoopy y su pandilla, Mafalda, que también traía contenido un poquito político, un poquito de sátira, y bueno, Condorito era la parte, era una situación de proyectar el entorno latinoamericano, bueno, esto específicamente en Chile, y cuando llega a México, bueno, se contextualiza de otro modo, ¿no? Y entonces es ahí donde sale donde surge la confusión de que es que Condorito es mexicano, ¿no? Claro, sí. Condorito es chileno, o sea, Sí. netamente chileno. Crecimos con eso, pero es netamente chileno, ¿por qué? Porque, bueno, su proyección era realmente pues, la sátira hacia ciertos aspectos políticos o sociales, culturales que tenía el Chile del siglo pasado. Claro, sí. Perdón ustedes la expresión de siglo pasado, insisto mucho porque siempre en los programas digo siglo pasado, si estamos en otro siglo, pero con esto quiero dar a entender que, bueno, tratamos de comentar o rescatar las cosas o los objetivos, las situaciones, temas que se generaron o se crearon en el siglo XX. Entonces por eso es que redundo mucho el siglo pasado no es por desprecio, o sea, yo también soy del siglo pasado, pero yo nací en los 80s, pero es manera de retomarlo y de contextualizarlo. Bueno, aquí nos podemos hacer un comercial. Este libro, esta edición de Condorito, ¿en dónde nos recomiendas que podamos encontrarla? ¿Está a la venta? Muy buena pregunta comercial. Sí, la gran mayoría o casi toda la gente en México cree que Condorito desapareció, y es porque acá en México ya no se venden los kioscos de revistas. De hecho, no llega la revista Condorito acá, pero sí está en estos formatos que son de libros, son diferentes formatos, con chistes antiguos o chistes actuales. Así que la gente que quiera volver a tener Condorito no tiene que ir al kiosco, sino a las librerías. En las principales librerías de México, pueden verlo por internet incluso, ahí están los Condoritos. Condoritos educativos, Condoritos de chistes antiguos, Condoritos, las tiras cómicas de los diarios recopiladas en forma de libros. Que voy a hacer un comercial por la editorial Origo de Chile. Muy bien. Sí, ellos son los que están trayendo Condorito de vuelta. Lo están retomando, Sí. lo están pues reavivando, porque Sí. sí en México pues sí tenemos la idea que está extinto, sí, pero claro. por ahí a lo mejor en alguna casa, en ciertas colonias de la ciudad lo podemos encontrar en tirajes o en ediciones ya pasadas. Uno de los que nos gusta, bueno, casi a mí no se me da el recopilar esto, pero bueno, a la gente que sí tiene la perspectiva, la inspiración por estas tiras cómicas la puede encontrar en Ciudad de México, en ciertas casas. En Colonia Roma hay ciertos locales, en el centro histórico, y bueno, ahí es donde a lo mejor podemos encontrarlo. Sí, no, sí, como digo, está los atrasados. Está en casi todas las cadenas de libros está Condorito. Sí, ahí lo podemos buscar. Igualmente en librerías del sótano, bueno, ahí sí no estoy seguro. Sí, el sótano sí. ¿El sótano sí lo tiene? Sí. Perfecto. Gandhi, y Gandhi, la Porrúa, librería o sea, amarilla. sí, casi todos. Ah, entonces sí por, está. Por eso digo, pongan Condorito México y ahí les va a salir. hay, en el buscador. Hay libros del sobrino de Condorito, el famoso Coné. También en edición libro, porque como digo y repito, esta editorial trabaja solamente edición. No son muy baratos porque son ediciones de colección. Incluso hay algunos que vienen en una caja de madera muy elegantes, 10 tomos. 10 tomos, chistes de los años 50, de los años 60 hasta el 2010. Pues sí, esta editorial también rehizo los 10 primeros libros de Condorito, del año 55 hasta el 61. No sé, es una. O sea, hay es muchos, la primera etapa. sí, hay muchísimos títulos. Sí, realmente entonces hay que darnos a la búsqueda de esta tira cómica para volverla a retomar y bueno, saber que Condorito no ha muerto todavía. Claro, hace un año se estrenó también una película de Condorito. Condorito la película. Esa sí no sabía. Sí. Sí, no sabía. Es que a nosotros a lo mejor, bueno, en mi caso me tocó Los Simpson y bueno, todavía Snoopy, pero yo sabía que Condorito ya existía, entonces sin embargo, bueno, siempre es válido retomar este tipo de tiras porque pues, son las que crecieron nuestros padres, nuestros tíos y compraban nuestros abuelos y bueno, de ahí tenemos cierta formación, entonces realmente sí hay que nombrarlo, hay que renombrarlo y hacerlo presente. Pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan seguido el día de hoy a través del programa, igualmente a los invitados, muchísimas gracias por estar aquí. Marina, muchísimas gracias por hacernos el honor de traernos la información
explicar. Gracias a ti, te admiro mucho por todo lo informado que estás. Muchas gracias. Me siento muy tranquila con las preguntas que haces. Gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, pues aceptar, y también Alejandro, Sí. que pudiste acudir para hablarnos un poquito de... Sí, que bueno poder hablar de que Condorito no murió y parece que va a estar vivo por muchos años más. Por muchos años Y más. Va a siempre estar. con la misma edad, con esa camiseta roja, esos zapatos muy toscos. Y sobre todo el humor blanco. O sea, no dejemos de mencionar el humor blanco. porque, Siempre pues, digno, siempre digno. Exactamente, siempre trabajando, siempre haciendo chistes, siempre haciendo cosas, sátira, ridiculeces, por así decirlo, pero pues era su esencia, ¿no? Ridiculeces Tal cual. decentes. Ridiculeces decentes, exactamente. Pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí, les agradecemos a la audiencia que nos haya seguido hasta el momento. Tenemos algunos comentarios, bueno, poquitos comentarios, sin embargo no los pasamos por alto. La señora Evangelina Rey nos manda saludos, muchísimas gracias por seguir el programa. Joan B, también por favor, Joana Velázquez, que también esto está empapada, también esto por parte de un curso de Marina. Gracias. Bueno, también te agradecemos que nos estés siguiendo, Joana. Y bueno, amigos y conocidos que tenemos aquí en el canal de Somos Live, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Sus likes son importantes, recuerden. Igualmente, bueno, daremos seguimiento a este tema, porque todavía nos faltó comentar ciertas cosas, a lo mejor un poquito más técnicas, un poquito más profundizadas en algún tema o en algún caso en específico. No sé si en futura emisión podamos hacer un análisis práctico. Sí, Sí. ok, claro que sí. Igualmente para aterrizar un poquito más la información y bueno, darle la proyección. Les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí. Si Dios mediante quiere, nos vemos la próxima semana en la siguiente emisión, ya sea con un tema relacionado o un tema diferente para este ingrediente, otro ingrediente más al programa Blend Remix. Les agradecemos muchísimo, que pasen bonito fin de semana. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a Alejandro. ustedes. Flop. Y plop, exactamente. Que tengan buena tarde, hasta luego. No vas a decir nada. Lo único que sé es que Lisa se lo merecía. No encuentro a mi hija y nadie sabe dónde está. Te quieren ver, te quieren tocar, te convencen, les dices que sí y luego te dejan sola. Los padres son los que no quieren enfrentar su cuota de responsabilidad. Está insinuando que lo que ocurrió es responsabilidad nuestra como padres. No me gusta que vayas a la escuela. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ya sabes, te van a mirar feo y se van a burlar de mí, lo de siempre. Ni modo, mija. Así somos. Todas andan de ofrecidas y luego uno es el culpable. Yo solo digo que Elisa no es tan inocente. ¿Y si tu madre no sabe qué hacer contigo? ¡Yo sí! ¿Quieres ser mamá soltera? Mamá soltera. Pero si tú eres el papá. Entiende, no lo vas a tener. Por Dios, eres una niña. Mamá, estoy embarazada de David. ¿Por qué no me haces caso delante de los niños? Ya te dije, mis papás, no quiero broncas. ¿Tus papás? Ni quien te crea, Mariel. Vives sola. Algo anda mal. Algo hacen con los chicos. Es lo normal, Nuria. Son chavos y con la hormona despertando. Pero peínate. Eres mía, Susanita. ¿Qué? ¿A qué le tienes miedo? A ti. No le hagas a Susi lo mismo que a Lisa. Ella también quiso. Todas son iguales. Niñas Promedio, basada en hechos reales.